Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Ya es miércoles, mitad de semana. Que darle gracias a Dios por estos días de gran bendición. Espero que lunes y martes hayan tenido éxito y victoria por la voluntad del Padre y hayan visto manifestado su poder, su amor, su magnificencia en todo lo que llevaron a cabo y que este miércoles, por supuesto, no sea la excepción, que el día de hoy la bendición de Dios nos acompañe, su presencia vaya con nosotros a todo lugar y en cada paso y respiro que damos, que el amor del Padre se manifieste en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros seres queridos, para poder nosotros observar las grandes bendiciones que Dios nos da cada día, cómo nos ampara, nos fortalece, nos protege y nos libra de todo mal y nos guía por los hermosos senderos que ilumina su mano, que ilumina su majestad. Y el día de hoy nosotros con mucho gusto vamos a continuar con esta lectura devocional diaria, apoyándonos en la Biblia cronológica día por día y por supuesto con la bendición de Dios compartiendo su hermosa y bendita palabra. Yo le doy gracias a Dios por permitirme cada mañana estar aquí con ustedes compartiendo de su amor, gracia y de su misericordia, pero también de sus hermosas enseñanzas. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 10 de Segunda de Samuel, el capítulo número 19 de Primera de Crónicas y vamos a leer cuatro salmos, el Salmo 20, 53, 60 y 75, salmos muy hermosos y ambos capítulos, el de Segunda de Samuel como el de Primera de Crónicas, también con un mensaje muy enriquecedor de parte del Padre para todos y cada uno de nosotros. Y esta mañana, como todos los días, vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, quien nos enseñe y quien nos muestre la sabiduría que está plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, que es Segunda de Samuel, capítulo 10. Y vamos a continuar con Primera de Crónicas, capítulo 19. Los voy a leer de forma continua, ¿sí? Porque, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la estructura de la Biblia cronológica día por día no desarrolla la lectura tradicional que contienen todas las Biblias, especialmente la Reina Valera 1960 y todas las demás, no lleva la misma secuencia de los libros, sino que los va entrelazando conforme la época y el tiempo, el periodo en el que fueron revelados por Dios y que fueron plasmados por aquellos que Dios eligió para que fuesen, sí, los transcriptores de su hermosa y bendita palabra. Y, com y comenzamos con el capítulo número 10 de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera. Después de esto, un segundo, se me faltó conectar este pequeño aparatito que está aquí. Dice el capítulo 10 de Segunda de Samuel. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Y de ahí dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rasgó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios.
Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió a Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Y vamos a continuar. Sí, este fue el capítulo número 10 de Segunda de Samuel. Este mismo tema que nos relata el capítulo número 10 de Segunda de Samuel, nos lo va a relatar el capítulo 19 de Primera de Crónicas, que dice de la siguiente manera. Después de estas cosas aconteció que murió Nahas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Anún, hijo de Nahas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolaran de la muerte de su padre, pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, a tu parecer honra David a tu padre que ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Anún tomó a los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran, estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, a Anún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo, carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaú, su hermano, y le ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los asirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos, y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres
de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, y viendo los siervos de Adatezer que habían caído delante de Israel, concentraron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. ¿Sí? Fíjense cómo, bueno, en estos dos capítulos se relata la misma historia, ¿sí? Pero en cada capítulo nos da información determinada. Por ejemplo, en los primeros versículos del capítulo número 10 de Segunda de Samuel, no nos menciona, ¿sí?, el nombre del rey de los hijos de Amón. ¿Sí? Acá en el capítulo 19 describe el nombre de Nahas, que fue el que murió. ¿Qué enseñanza nos deja estos dos capítulos? Este breve relato de una de las muchas historias a través de las cuales Dios nos transmite su enseñanza, su consejo, ¿sí?, su sugerencia, ¿sí?, su guía, ¿no? ¿Cómo nosotros no debemos de seguir mal consejo, ¿sí?, de las personas? Siempre tenemos que meditar las cosas en Dios, ¿sí? Muchas veces de buena fe, ¿sí?, como lo hicieron los príncipes de Anún, hijo de Ahaz, que había perecido, ¿sí? Y David había enviado, ¿sí?, embajadores para que lo acompañaran en su dolor, ¿sí? David no era un hombre hipócrita, ni tampoco era un hombre mentiroso, ¿sí? David había recordado que Nahas, ¿sí?, había sido un hombre misericordioso con él cuando David anduvo huyendo durante el desierto, ¿sí? Nahas lo ayudó. Y entonces, al enterarse de la muerte, David envía a estos embajadores para consolar a Amnón. Sin embargo, por un mal consejo y por prestar oídos, ¿sí?, y no consultar con nuestro Padre Celestial, así como David lo hacía cada vez que tenía una duda, iba, ¿sí?, y literalmente tomaba el éfod, ¿sí?, como algo simbólico, porque el éfod no significaba nada, era una de las cosas santas que formaban parte del tabernáculo, ¿sí?, que había en ese entonces donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero David simbólicamente tomaba el éfod, como nosotros simbólicamente podemos tomar nuestra Biblia cuando tengamos dudas. Muchas personas de buena fe nos van a dar consejo, nos van a dar sugerencia, ¿sí? Pero nosotros debemos de permanecer y prevalecer y de enfocarnos en la guía que nos da nuestro Padre Celestial. Nada más. ¿Cómo podemos obtener la guía de Dios? A través de cultivar nuestra fe, nuestra comunión con el Padre, a través de la oración, a través de la lectura diaria, a través de tener una relación cercana con Dios, a través de meditar en su hermosa y bendita palabra, y también, ¿por qué no?, a través de rodearnos de personas, ¿sí?, que sepamos nosotros, ¿sí?, que están entregadas a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, que tienen una comunión, ¿sí?, idónea, ¿sí?, con Dios, y de esa manera nosotros vamos a poder recibir un buen consejo. Pero todo hay que consultarlo en oración, todo hay que preguntarle primero a Dios, ¿sí?, cuál es su voluntad para con esta circunstancia. Y cuando meditamos en la palabra y ejercitamos esa y llevamos a la práctica esa hermosa comunión con Dios todos los días de nuestra vida, vamos nosotros a tener la guía de nuestro Padre Celestial, sí, muy puntual en nuestras vidas cada día. Y eso nos va a evitar que se presenten circunstancias o problemas, ¿sí?, como, ¿sí?, el que se presentó con los hijos de Amón. ¿Qué necesidad había de que se desatara una guerra? Pero también qué necesidad había, ¿sí?, de que a los siervos que había enviado David para consolar a Amón, ¿sí?, fueran transgredidos de la manera en que lo hicieron. Rasgaron sus vestidos, cortaron sus barbas. Eso era un significado de vergüenza en esa época. Por eso David los dejó en Jericó, ¿sí?, para que no llegaran a Jerusalén y todos los vieran en las condiciones en las que estaban de vueltas. Pero muy importante, sobre todo, aunque suene repetitivo, nunca nos apartemos de la guía de Dios. Nunca nos cansemos de pedir en oración todos los días que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos enseñe,
Él sea quien ilumine nuestro sendero cada día, cada amanecer, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a poder disfrutar de la bienaventuranza y de las bendiciones que diariamente nuestro Padre Celestial nos quiere dar a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Y vamos a continuar con la lectura del día de hoy con el Salmo número 20, que se titula de la siguiente manera. Y dice el Salmo número 20, oración pidiendo la victoria, ¿sí? Es un salmo muy hermoso que dice de la siguiente manera: Jehová te oiga en el día de conflicto, el hombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Selah. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este es un salmo muy hermoso en el cual nos invita a reflexionar en cómo debemos llevar a la práctica nuestra comunión diaria con Dios. Entre más nosotros, sí, identifiquemos y hagamos el esfuerzo, sí, por meditar en Dios todos nuestros días, por reconocer la obra de nuestro Padre, sí, por reconocer sus bendiciones, sus enseñanzas, por reconocer su sustento, su provisión, su fortaleza, su paz, sí, por reconocer todas las hermosas bendiciones que Dios lleva a cabo en nuestra vida, sí, una mejor comunión e identificación vamos a tener con Dios. Nuestro reconocimiento al Padre va a ser genuino y vamos a poder también cultivar cada día el inmenso y maravilloso amor que corresponde a nuestro Padre eterno. La adoración, la alabanza y la gloria, sí, se la vamos a dar por un sentimiento genuino, por amor y por fe, no por compromiso, ni por enseñanza, ni por práctica cotidiana, sí. De esa manera, nosotros, sí, vamos no solo a ser bendecidos, sino las personas que están a nuestro alrededor van a reconocer la magnífica obra de Dios. Es cierto que desde que nacemos nos enseñan a confiar en el mundo, especialmente en el dinero, en la posición económica, en las relaciones sociales que tengamos, ¿sí? En un buen trabajo, etcétera. Pero conforme vamos conociendo a nuestro Padre Celestial, nosotros nos vamos dando cuenta que nuestra única dependencia debe de ser de Dios. Porque hay muchos testimonios vivos en los cuales podemos comprobar que el único que obra, el único que actúa, la única mano poderosa que interviene en nuestro favor es la de Dios. Que ninguna cantidad de dinero te puede ayudar. Que ningún número de amigos, por importantes o poderosos que sean, pueden hacer nada por ti. Que nada en el mundo te puede salvar. Cuando estás en una cama de un hospital, cuando estás en una cárcel, cuando estás en una situación grave, en un momento de angustia, en una depresión profunda, te vas a dar cuenta, sí, que espero no lo vivan, sí, eso lo digo de todo corazón, que espero que podamos comprender, sí, a través de la iluminación y revelación de nuestro Padre, y no de la práctica, de la enseñanza en la práctica, ¿verdad? Pero hay muchos momentos en la vida y hay muchos testimonios vivos que nos los demuestran, ¿sí? Yo, gracias a Dios, puedo decir que soy uno de ellos, que si la gente supiera de dónde Dios me sacó y todo lo que Dios ha hecho por mí y todo lo que Dios me ha enseñado y mostrado, entenderían perfectamente porque todos los días, sí, con todo mi amor, con fe, pero también con gran devoción, respeto y dependencia, sumisión, sí, a mi Padre Celestial, le dedico parte de mi vida, sí, por agradecimiento, porque sé y reconozco que hay circunstancias, ¿sí? Y no solo unas cuantas, sino todas, en las que debemos de depender de Dios.
absoluta y plenamente, y ver cómo su majestad obra en sobremanera, sí, con cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Y vamos a leer el Salmo número 53, que dice de la siguiente manera, y se titula Insensatez y maldad de los hombres, al músico principal sobre Mahalat, ¿sí? Másquil de David, ¿sí? Aquí, en este salmo, hay un tema muy hermoso, sí, que es también un tema muy conocido y en el cual debemos de reafirmar nosotros nuestra posición delante de Dios. Dice el salmo de la siguiente manera, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominable la maldad, no hay quien haga bien. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen paz, pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde había miedo, porque Dios había esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios lo desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Sí? Aquí este salmo, así como el salmo número 1, como el salmo número 2 y también, por ejemplo, como el salmo número 14, ¿sí? Hacen referencia, ¿sí?, a la insensatez del hombre. ¿Sí? Esa insensatez que no les permite discernir, ¿sí?, algo tan fácil de comprender de cuáles son, ¿sí?, los resultados o las consecuencias, ¿sí?, del elegir el camino del mal o elegir el camino del bien. De vivir cobijados bajo la protección de Dios, ¿sí?, bajo la guía de nuestro Padre Celestial, bajo su amor, ¿sí?, bajo su gracia, bajo su misericordia, ¿sí?, o vivir conforme a la voluntad que dicta nuestro corazón, que dicta el hombre, que dictan los deseos de la carne. El final de los impíos siempre va a ser el mismo. Algunos llega rápido, otros llega lento y otros tarda mucho, pero al final van al mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Se llama el Seol. Y muchas veces también podemos ver cómo ese Seol se manifiesta, ¿sí?, en vida, se manifiesta, ¿sí?, en la vida cotidiana. No hay final de éxito, no hay historia, ¿sí?, de bendición cuando se elige el camino del mal. Todo camino de impío, todo camino de maldad, todo camino apartado de Dios, ¿sí?, termina en tristeza, termina, ¿sí?, en castigo, termina en pecado, termina, ¿sí?, fuera de la bendición de nuestro Padre Celestial. Y eso es algo, sí, que nosotros debemos de tener presente todos los días, ¿sí? Meditar también, ¿sí?, en qué parte nosotros estamos participando en esa lucha entre el bien y el mal, de qué equipo somos, porque no podemos transitar unos días tomados de la mano de nuestro Padre Celestial y después otros días tomados de la mano del mundo. No es que nos vayamos a ir a vivir a otro planeta, pero tenemos que aprender, sí, por amor y por fe, a colocar a Dios por encima y por delante de todas las cosas, a que el Padre se convierta en el centro de nuestro universo, a que el Padre, sí, sea el motivo por el cual transitamos este camino, sea nuestra guía, sea nuestro estandarte, también sea el general de nuestro ejército, y engrandecer su nombre con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones, ¿sí? Y definirnos, porque a Dios no le gustan los tibios. O eres bueno o eres malo, o amas a Dios o no lo amas, ¿sí? Decidir en qué camino estar con conciencia de causa y conocimiento de causa, de cuál va a ser el final. Si decidimos transitar por el camino y los senderos que Dios nos marca a través de su amor, gracia y misericordia,
que a través de este manual de instrucciones, que son las Sagradas Escrituras, que es la hermosa y bendita palabra de Dios, o decidimos seguir las sugerencias, los consejos del mundo, ¿sí? Que al final arrepentirnos. Pero quién sabe si en ese arrepentimiento ya no pueda haber marcha atrás. Esto le sucedió muchas veces al pueblo de Israel. Sí, está aquí plasmado muchísimos ejemplos de la hermosa y bendita palabra de Dios. Que no nos suceda a nosotros. Por eso Dios nos deja plasmado, sí, tanta sabiduría, tanta enseñanza, tantos ejemplos aquí en su hermosa y bendita palabra. Tomémoslos y retomémoslo todos los días y meditemos sobre ello. Y vamos a leer el Salmo número 60 que se titula Plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Sí, el Salmo número 60 es un salmo muy hermoso, es un mitán de David, es una enseñanza, sí, esos salmos que David, sí, en donde David manifestaba las experiencias que había vivido con Dios y en donde transmitía al pueblo de Israel hermosas sugerencias y enseñanzas para poder tener una y desarrollar una comunión correcta con nuestro Padre Celestial. Dice el Salmo 60, al músico principal sobre lirios, testimonio, mitán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Este fue el periodo cuando David extendió el reino. Dice el Salmo 60 de la siguiente manera: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, ¿por qué titubea? Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucó. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Saben? Había algo que David hacía cada día de su vida y era reconocer, ¿sí? Que sus victorias, reconocer que su grandeza, que su poder, que su riqueza, ¿sí? Era gracias a que contaba con el favor de Dios. Y no tan solo reconocía que todo provenía de la mano de Dios, sino que le pertenecía a Dios. David sabía que ni su palacio, ni el oro, la plata, ni el cobre, ni las piedras preciosas que en él se encontraban, le pertenecían a él, mucho menos su poder, tampoco el reino, tampoco la corona, todo le pertenecía a Dios. Pero este salmo nos lleva a esa época en la que David, después de haber regresado el arca a Jerusalén, que nació en su corazón el sentimiento por construirle una casa a Dios, ¿sí? El templo que posteriormente construyó Salomón, que David no lo hizo por las instrucciones que Dios envió a través de Natán. David vivió una época de paz, en donde, después de recibir las instrucciones de Dios, de no construir el templo, pero también de recibir la hermosa y gran bendición de Dios, ¿sí? De concretar un pacto con David, en donde Dios le prometió, ¿sí? Que su descendencia prevalecería en el trono de Israel eternamente. Ese pacto que antecede a la davídico, que antecede a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. David se llenó de gozo en su corazón y decidió extender el reino. Recuerden que cuando David llega a ser rey, todavía el pueblo de Israel, desde haber entrado a la tierra prometida, guiados por Josué, no había conquistado ni había desterrado a todos los pueblos que ahí habitaban antes. No había cumplido por completo con la instrucción de nuestro Padre Celestial. Y David se dio a la tarea de hacer eso.
¿sí? De extender su reino. En los capítulos de Crónicas, de Crónicas y de Segunda de Samuel, nosotros podemos ver con mayor profundidad esa relatoría. David venía de una jornada de batalla muy inmensa, muy grande, muy importante, ¿sí? En donde se había logrado extender grandemente el pueblo, la nación, el territorio de Israel, donde David había sometido a asirios, a moabitas, a filisteos, etc. Pero de regreso, ¿sí? Su corazón de los soldados y tanto de David se llenó de orgullo, ¿sí? Y pensaron por un segundo que todas esas batallas que habían logrado era por la potestad, por la fortaleza y el numeroso ejército que David comandaba. Tal vez algunos soldados, tal vez el mismo rey sintió eso en su corazón. Y Dios permitió que se encontraran de regreso, ¿sí? Con los moabitas, a los cuales, ¿sí? Ahí lucharon en el valle de Sucot o en el valle de la Sal, ¿sí? En donde derrotaron a 12,000 Joab, ¿sí? Y el ejército de David en Edom, en el valle de la Sal. Pero esta batalla no la tenían contemplada. Ellos iban de regreso a casa. Nosotros tenemos que tener presente que cuando un ejército salía a batalla, no es que fueran a algún lugar rápidamente, ¿sí? Y se encontraran ahí, lucharan y se regresaban a su casa. Cuando un ejército del número que comandaba David salía a batalla, eran meses en los cuales estos se encontraban, ¿sí? En esa campaña, ¿sí? En ese andar, ¿sí? Durante mucho tiempo. Ellos venían de vuelta y se encuentran, ¿sí? Con estos soldados, ¿sí? En el valle de Lazar, con los soldados de Aram Naharaim contra Aram de Soba, y eran 12,000 soldados en el valle de Edom. Es por eso, ¿sí? Que aquí en este salmo manifiestan a Dios: si nos has desechado, si los quebrantó, vuélvete a nosotros. Y preguntan: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a este don? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Fíjense cómo aquí Joab y el ejército tienen que enfrentar esta batalla de manera repentina en el Valle de la Sal, en Edom, ¿sí? Y los lleva a reflexionar a que la fuerza no era de ellos, a que la fuerza no era del rey, ni de los capitanes, ni de los carros de guerra, ni de los caballos, ni del filo de su espada, ni de la fortaleza de los escudos, sino que su fortaleza, sus victorias provenían de manos de Dios. Este salmo nos invita a reflexionar en tres cosas muy importantes en nuestra relación con Dios. La primera de ellas, sí, es que nosotros debemos de reconocer nuestra total dependencia en nuestro Padre Celestial. No en el mundo, no en el dinero, no en nuestras relaciones, no en nuestro estatus social, no en nuestra cuenta de banco, no en nuestro trabajo, no en nuestro físico, no en nuestra inteligencia, sino en Dios, porque Él es el que nos prospera en todos los aspectos de nuestra vida. Él les hace que detonen y que tengamos éxito en lo que llevamos a la práctica día con día. El segundo aspecto, sí, es que el hecho de reconocer que dependemos de Dios en todo y para todo, y de que de su mano proviene todo lo que tenemos y hacemos, ¿sí? Depende única y exclusivamente de nuestra fe, de nuestra comunión, de nuestra entrega y de nuestra obediencia a Dios, del empeño con que leamos la palabra, ¿sí? Del empeño con que oremos todos los días, de que cultivemos nuestra fe y nuestra comunión con el Padre. No depende de qué iglesia asistamos, no depende de si llevamos 30 o 40 años diciéndonos cristianos o asistiendo a la iglesia o a la congregación. Depende de nuestra entrega, nuestra obediencia, sí, nuestro respeto y nuestra devoción a Dios.
Y tercero, ¿sí? Siempre meditemos y tengamos presente en nuestra vida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces el corazón se llena de orgullo por el hecho de que se nos olvida. Dejamos atrás, no pensamos y se nos borra de la memoria las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Cómo nos ha ayudado a lo largo de nuestras vidas. Cuántas cosas ha hecho por nosotros, por nuestras familias, por nuestros seres queridos. En cuántos momentos difíciles Dios nos ha ayudado y ha estado ahí para cada uno de nosotros, siempre dándonos de su amor, gracia y misericordia, sustentándonos, protegiéndonos. Cuando eso se nos olvida, es cuando empezamos a creer que nos está yendo bien en nuestra vida, porque somos muy capaces, porque somos inteligentes, ¿sí? Porque nos lo merecemos, ¿sí? O peor aún, porque tenemos suerte. Y no, esto no es suerte, es Dios obrando a nuestro favor. Teniendo presente estas tres cosas, ¿sí? Vamos nosotros a poder, ¿sí? Saber, por amor y por fe, que Dios es el que siempre, ¿sí? Nos va a llevar a la ciudad fortificada, nos va a regresar a casa y nos va a dar bendición cada uno de nuestros días. Y vamos a finalizar la lectura del día de hoy con la lectura del Salmo número 75, que se titula Dios abate al malo y exalta al justo, que dice de la siguiente manera. Al músico principal, sobre no destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Hermoso salmo cuando es de Asaf, tiene muchas enseñanzas y dice el salmo de la siguiente manera. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente. Se arruinarán la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habéis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas de Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí nuevamente se resalta a través de Asaf, el músico, cantor y profeta, sí, extraordinario, sí, que sirvió en el tabernáculo y sirvió en el templo también, ¿sí? Y también fue parte de la época del cautiverio. Era Asaf músico, porque tocaba los instrumentos con los que se alababan a Dios, ¿sí? Cantor, porque formaba parte del coro junto con sus hijos, ¿sí? En las alabanzas a nuestro Padre Celestial, y profeta, porque muchos de sus salmos, ¿sí? Tienen contenido profético, incluso hasta mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? En donde se habla, ¿sí? Muy a futuro, de la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, del gran conciliador, de Jesús nuestro Señor. En este salmo Asaf resalta la potestad, la majestad y la soberanía por sobre todas las cosas y todo lo que existe. ¿Sí? Le retribuye con respecto a Dios, sí, lo que en su potestad está plasmado, que es el hecho del único que le corresponde, hacer justicia y justo juicio y dar la justa retribución a cada uno como se lo merece. Solo Dios va a ser el que va a dar en la justa retribución castigo, ¿sí? O juicio al pecador, al justo, al impío. Nosotros debemos de mantenernos firmes, tomados de la mano y bendecidos por nuestro Padre Celestial y dejar a Dios lo que le corresponde a su potestad. Nosotros sí debemos de entender que no todos vamos a disfrutar de la salvación, que ahí está la bendición y que es para todos. Sí,
pero no todos la van a atender, no todos la van a atesorar, no todos la van a recibir. Esa es parte de nuestra labor, ¿sí? A través del amor, de la gracia y la misericordia de Dios, a través de compartir su hermosa y bendita palabra, hacer que otros puedan reflexionar en el hecho y en las bendiciones que Dios quiere darle. Pero también, sí, saber nosotros mismos, sí, que aquellos que decidan rechazar a Dios, apartarse, ¿sí? O no hacer el esfuerzo, no hacer el esfuerzo por conocerle, el que se debe y va a encargar de ellos es nuestro Padre Celestial. Aquellos que se regocijan en la maldad, nosotros no debemos de maldecirles, ni mucho menos condenarles, ni mucho menos castigarles. Simplemente dejarlo en manos de Dios. Aquí Asaf le da gracias al Padre, ¿sí? Pues eran cercanos a su nombre, pues contaban con sus bendiciones, ¿sí? Y habían recibido de sus obras y maravillas. Sin embargo, también Asaf le reafirma a nuestro Padre Celestial que Él se mantendrá leal, que Él se mantendrá firme delante de su nombre, de su voluntad, de su santo templo y de su hermosa y bendita palabra, como nos debemos de mantener nosotros, sin dejarnos seducir por el mundo o por la maldad, porque sabiendo que Dios va a ser el que se va a encargar de todos, así como va a dar la justa retribución al malvado y al impío, también a dar la justa retribución al justo, ¿sí? Y a aquellos que le amamos, le respetamos y nos esforzamos cada día por engrandecer su nombre, por obedecerle, por depender, por vivir en dependencia y sumisión a Él. Todo esto por amor y por fe. Esta fue la lectura del día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos y compartir esta mañana con todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga grande y maravillosamente. Nos vemos mañana jueves para continuar haciendo lo que más nos gusta, que es leer, compartir y disfrutar de la hermosa y bendita palabra de Dios. Dios les bendiga. Bonito día.